El Evangelio es según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis, porque voy al Padre. Y decían: ¿qué es esto que nos dice? Un poco. No sabemos qué es lo que quiere decir. Entendió Jesús que le querían preguntar y les dijo: disputáis entre vosotros de esto que dije, un poco y no me veréis, y otro poco y me veréis. En verdad os digo, que vosotros lloraréis y gemiréis, mas el mundo se gozará, y vosotros estaréis tristes, para vuestra tristeza que se convierta en gozo. La mujer, en los dolores del parto, está triste, porque le llegó su hora, mas cuando ha dado a luz un hijo, ya no se encuentra en la tristeza de aquel trance, porque el gozo que le ha nacido un hombre al mundo le llena. Pues también vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os he de ver, y gozará vuestro corazón, y ninguno os quitará vuestro gozo. Pueden tomar así. La epístola tomada de la carta del apóstol San Pedro. Carísimos, ruego-os como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne, que combaten contra el alma, dando buen ejemplo a las gentes, para que así como ahora murmuran de vosotros, reputándoos por gente mala en vista de vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Someteos, pues, a toda criatura humana por amor de Dios, ya sea al rey como soberano que es, ya a los gobernantes como delegados suyos para castigar, a los malhechores y para premiar a los buenos, porque esa es la voluntad de Dios, que portándoos bien, tapéis la boca de los que sin saber hablan calumniosamente. Proceded como hombres libres, pero no usando de libertad como un velo para encubrir la malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, tened a Dios, respetad al rey, servíos, sed obedientes, y a los señores con todo respeto, no solo a los buenos y suaves, sino también a los ásperos y descontentizadizos, porque esto es lo que agrada a Dios en Jesucristo nuestro Señor. En Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que nosotros acabamos de leer es del Evangelio de San Juan y es parte de lo que se intitula el último discurso de nuestro Señor a sus discípulos antes de la pasión. Muchos ponen esa parte de la Escritura como el pico de la revelación, como la parte más importante de las palabras que Dios quiso revelar al mundo. Los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan, por muchos es tenido como el pico de la revelación. Con eso comenzamos el comentario de la misa de hoy. Tenemos una parte del discurso más importante de la sabiduría encarnada, nuestro Señor Jesucristo. En esa parte que estamos por comentar, nuestro Señor dice a sus apóstoles: un poco y me veréis, y otro poco, un poco y no me veréis, y otro poco me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Esa frase de nuestro Señor tiene un sentido inmediato y un sentido posterior. El sentido inmediato que nuestro Señor dice a los apóstoles es clarísimo. Al ser antes de su pasión, esa frase, un poco y no me veréis porque estaré muerto en el sepulcro,
y un poco me volveréis a ver. Los apóstoles vieron a nuestro Señor resucitado. Incluso Judas, ya vamos a llegar ahí. Y nuestro Señor dice, porque me voy al Padre, en el sentido de que va a cumplir la voluntad del Padre de morir por nosotros en la cruz. Después de resucitado, los apóstoles vuelven a ver a nuestro Señor. Uno de ellos los ve en el infierno, porque ¿dónde fue nuestro Señor los 3 días que estuvo en el sepulcro? Bajo los infiernos. Nuestro Señor estuvo en los 4 infiernos. En el purgatorio, quizá para vaciarlo. En el seno de Abraham, seguro, es verdad, para vaciarlo, para llevar todas las almas de aquellos justos al cielo. ¿Quién sabe? Al niño de los limbos, los niños del limbo, para consolarlos, para visitarlos. Y seguro al infierno para confundir a los condenados. Uno de ellos, Judas. El único que tenemos certeza de su condenación es el apóstol Judas, el traidor de nuestro Señor, porque nuestro Señor mismo dijo, más le valdría no haber nacido. Ese es el sentido inmediato de las palabras de nuestro Señor. Nuestro Señor iba a desaparecer de la visión de los apóstoles, pero después lo iban a ver. 11 para la gloria y 1 para la confusión eterna. El sentido futuro de las palabras de nuestro Señor es el tiempo que marca la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida en gloria y majestad, cuando venga a juzgar al mundo por el fuego, verdad de nuestra fe. Negar eso es estar contra las sagradas escrituras. Y también porque Él se fue al Padre. Nuestro Señor se fue al seno de su Padre, volvió al cielo con su cuerpo glorioso, aunque nunca dejó de estar allí. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno de Dios, aunque se haya encarnado, nunca dejó de estar en el seno del Padre, en los cielos benditos. Pero ahí llegó nuestro Señor con su cuerpo y ahí está, preparándonos una morada. Dígase de paso que cuando nuestro Señor anuncia que se fue al cielo a prepararnos las moradas, también hace parte de ese último discurso de nuestro Señor a los apóstoles. Un poco y no me veréis. Eso es un llamamiento claro y evidente a la virtud de la fe sobrenatural. La fe sobrenatural es una virtud que nos hace creer todas las cosas que Dios nos revela por medio de su iglesia. Y podemos agregar aún en contra todo lo que nosotros podemos percibir por los sentidos. Nosotros adquirimos la fe por lo que nosotros escuchamos. Un niñito preparándose para la primera comunión escucha el catecismo y cree lo que está aprendiendo. Cree que nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Cree que murió por nosotros en la cruz y cree que el testamento de la cruz es la Eucaristía, en donde se confiere cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Lo escucha, lo cree, pero no lo ve. Nosotros en la Eucaristía no vemos más que pan, no sabemos más que pan, no sentimos más que pan, pero creemos que es Dios. Así tenemos el ejemplo de cómo la fe es de las cosas oídas, pero no sentidas, no vistas, sino que de las cosas oídas. Nosotros creemos firmísimamente que nuestro Señor Jesucristo está en los cielos. Creemos en la institución de la iglesia. Pero hoy, fíjense cómo el ser católicos de verdad exige una fe firmísima,
firmísima, porque lo que auxiliaba a la fe sobrenatural antaño, la estructura que podía percibirse por la vista, ya no la tenemos. Iglesias monumentales, llenas de herejes adentro. Imágenes preciosas en poder de museos paganos o infieles. Las personas sagradas que perdieron su nombre de sagrado. Todas cosas que hacen con que nuestra fe sea más pura. Hace con que nuestra fe sea más pura. ¿Qué dijo nuestro Señor resucitado al apóstol Santo Tomás? Bienaventurado el que creyó sin la necesidad de ver. Nosotros tenemos la oportunidad, en la actual disposición de las cosas, de tener una fe grandísima y mucho más meritoria, podemos decir, que los de todos los cristianos de la historia de la iglesia, porque ellos tuvieron un amparo visual, veían al Papa, veían a los sacerdotes, veían a las iglesias, a los religiosos, a las monjas, a las escuelas. No tenemos nada de eso, pero debemos creer. Aquí está la iglesia. Nuestro Señor no la abandonó. Nuestro Señor está con nosotros, aunque no lo podemos ver. Uno de los apóstoles escuchó que nuestro Señor se iba, pero volvía, pero no creyó en el poder de nuestro Señor. Y nuestro Señor se le mostró y se le plantó. Te dije que me ibas a volver a ver y me vistes, condenado, confundido, sufriendo para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque dejó de ver y dejó de creer. Nosotros debemos seguir la huella de los demás apóstoles, de los santos apóstoles. No ver, pero creer. Y esa doctrina tiene que reflejarse en nuestras acciones. La religión está compuesta de verdades que creer, de un culto que rendir a Dios y de leyes que seguir. Creer solamente no basta. Hay que poner esa credibilidad, esa fe por obras. ¿Y cómo nosotros vemos las obras de la fe? Por ejemplo, lo que acaba de decirnos San Pedro en la epístola. No dejarnos llevar por las obras, por los deseos, por las caricias, por los atractivos de la carne. Y principalmente se dice eso a los jóvenes, que acá hay varios, hay unos cuantos, estoy viendo unos cuantos, que son el objeto, son el blanco principal del demonio en ese sentido. Renunciar a un viaje de escuela hoy es necesario, salvo que sean todos católicos, y como no lo son, es necesario. ¿Qué van a hacer ahí? ¿A ponerse bikini? ¿A ponerse una malla y estar en la playa junto con los demás? ¿Qué van a hacer ahí? ¿A ir a los boliches a la noche? ¿Qué van a hacer ahí? ¿Aceptar los halagos de la carne? ¿Van a ser como Judas? ¿Quieren ser como Judas? ¿Quieren tener el premio de Judas? Si quieren, háganlo. Si no renuncian ahora, eso digo a los jóvenes, si no renuncian ahora a los regalos pestosos de la carne, cuando sean viejos y hayan perdido bien el tiempo, van a tener que recuperar ese tiempo con muchísimo sacrificio. Si quieren salvarse y si quieren ser santos, van a tener que hacer muchísimo más sacrificio. Recuerden, la fe que ustedes profesan ahora en la infancia, ahora en la juventud, si no es firme y si no se refleja en las obras, están en el camino que siguió
Judas y no en el camino que siguieron los apóstoles. Siempre vemos los chicos que reclaman del profesor de matemática y geografía, me puso un 0. No, te lo pusiste vos mismo, porque no estudiaste, te sacaste un 0. Exactamente lo mismo cuando nos encontremos con nuestro Señor. Porque esa frase que dice nuestro Señor, un poco y no me veréis, nosotros estamos en ese poco y no lo vemos, es un poquito de tiempo. 60, 70, 80, quizás 100 años. Comparados con la eternidad no es nada. Pero otro poco y me veréis. Todos nosotros, y ahí vale para los mayores también, todos nosotros vamos a presentarnos delante de nuestro Señor. ¿Para qué? Ser juzgados. ¿Cómo queremos ver a nuestro Señor? ¿Como los 11 apóstoles bienaventurados o como Judas maldecido por el mismo Jesucristo? Las huellas están marcadas y se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros debemos seguir esas huellas. Nosotros debemos buscar nuestra propia santificación, buscar nuestra propia salvación, la alabanza de Dios nuestro Señor. Hoy, en la Sagrada Liturgia, se comienza a leer partes, no todo, pero partes del libro del Apocalipsis. Existe una conexión muy particular entre la Pascua y el Apocalipsis. Desde Septuagésima, la palabra aleluya, que significa alabanza de Dios, se queda suprimida de la liturgia. No se puede decir la palabra en los actos litúrgicos, porque la Iglesia promueve la penitencia. Pero en el día de Pascua, en el tiempo pascual, abundan las veces donde aparece el nombre aleluya, la alabanza de Dios. Y la única vez que aparece la palabra aleluya en el Nuevo Testamento es en el Apocalipsis. En todas las partes del Nuevo Testamento no aparece. Entonces, como que nos trae el recuerdo que la redención completa se producirá cuando nosotros entremos en la gloria divina para alabar a Dios, aleluya, durante toda la eternidad. Que recordemos que nuestra redención todavía está incompleta. La única persona que tenemos certeza absoluta que tiene su redención completa es la Santísima Virgen María. Porque Dios vino a redimir al hombre, no a las almas. El hombre no es un alma, el hombre es la unión de alma y cuerpo. Solamente vamos a adquirir para nosotros la redención completa y los santos que están en el cielo recibirán la redención completa en la resurrección de los cuerpos. Verdad que nosotros rezamos cada vez que rezamos el credo. Et expecto resurrectionem mortuorum. Y espero la resurrección de los muertos. Fíjense, dice la resurrección de los muertos, no la resurrección de los santos o de los buenos, de los muertos. Todos resucitarán. Todos resucitarán. Todos recibirán un cuerpo para gozar de la redención, los buenos, y para sufrir la condenación, los malos. Porque Dios, si es misericordiosísimo con los que se arrepienten y buscan el bien, es justísimo con los que no se arrepienten y siguen su mal camino y los condena, porque ellos eligieron la condenación. Dios no condena porque Él es malo, de manera alguna. Condena porque el hombre es malo y no quiere salir de la maldad. Dios es justísimo y sería un fallo en su justicia si no condenara al que eligió el mal absoluto, que es el pecado, al bien absoluto, que es Dios. Elijamos a Dios. Pidamos a nuestro Señor morir antes de que nuestras acciones contradigan nuestra fe. Morir antes que nuestras acciones contradigan nuestra fe. Y pedir a la Virgen María esa gracia, morir antes del pecado mortal.
Morir antes de alejarme de nuestro Señor. Morir antes de hacer inútil la sangre de Cristo en mi alma. Fíjese qué frase tan fuerte. Hacer inútil la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre tiene infelizmente el poder para hacer eso. Una sangre de poder infinito. Una sangre cuya gota sería suficiente para redimir millones de mundos. Infinidad de almas. Si eligen el mal, esa sangre potentísima se hace inútil en mi alma. ¿Qué injusticia es tan grande? Una donación tan grande de nuestro Señor. Entregar hasta su vida. Y ustedes no van a entregar un viaje de escuela, una ida a la piscina, una ida a la playa. ¿Quién los entierra en el infierno? ¿Cómo no van a negar eso? Siendo que Él no negó hasta su última gota de sangre. ¿Cómo no van a negar esas amistades que nos llevan a la perdición? ¿Cómo no van a negar esos ambientes que nos llevan al seno del diablo? Siendo que Él subió en la cruz, escaló la montaña del Calvario por puro amor nuestro. No seamos tan desagradecidos. Es mucha falta de justicia, mucha falta de agradecimiento hacer una cosa así. Yo suelo decir que la peor de las injusticias es que alguien se condene. No por parte de Dios, porque por Él es justísimo, pero por parte nuestra, porque es mucha falta de agradecimiento. Y la gratitud hace parte de la justicia. Pidamos entonces a Dios nuestro Señor ser agradecidos para con Dios. Y que ese agradecimiento se refleje en nuestras buenas obras. Y pedir a la Santísima Virgen María, que fue el objeto principal de la redención de nuestro Señor. Fue el objeto principal de la redención de nuestro Señor. La Virgen María es inmaculada, es purísima. Estuvo siempre lejos de la menor sombra de pecado, pero no deja de ser redimida. La redención de la Santísima Virgen María se llama Inmaculada Concepción. Ella fue inmaculada por los méritos de la redención de nuestro Señor. Nuestro Señor subió al cruz también por su madre, porque esos méritos de su redención se le aplicaron a ella antes que fuera posible el pecado, y eso se llama la Inmaculada Concepción. Entonces pidamos a ella participar de esa su misma redención completa, estar en el cielo de cuerpo y alma para toda la eternidad, y ahí nos vamos a dar cuenta que renunciar a los placeres de la tierra pecaminosos que nos llevan al mal valió la pena. Renunciar a las amistades, renunciar a esos ambientes malsanos, valió la pena. Rectificar mi manera de hablar, quitando las palabrotas de mi diccionario, valió la pena. Ser una persona de bien, no según los hombres, según Dios, que cuesta mucho, valió la pena. Porque vamos a tener una felicidad, un aleluya que no tendrá fin. Ave María Purísima. Padre.